Mi nombre es André Erix. Viví alguna vez en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Erix. Si alguna vez vas a la ciudad y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo y trata de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido, y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptop o tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él es que parecía quizá demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada. No reaccionaba para nada. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era jodidamente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak. Un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer, que lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces, que reconocí a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave, es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí.
Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza colores sólidos y simples. No usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía a diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó mi miedo, y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro, lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomo el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido, estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente. Y otra vez el día siguiente. Todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta por lo que me importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, mi vigía, qué es lo que hace ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo. Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. Desearía haber prestado más atención aquel día. Estaba soleado. Era verano. Pude haber tomado un helado capuchino, o ver algunas chicas bonitas para sacar esa obsesión de mi cabeza. O quizás encontrar un nuevo trabajo y esta vez, dedicarme a leer en los trenes y autobuses. En lugar de eso, esperé. Esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Me subí al vagón del tren y noté por primera vez que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión. Espera por un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello, realmente me fijaba en él. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil. Mírame, carajo, quiero saber qué eres. No lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas, no en la primera vuelta, o la segunda, o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar ese jueguito. Finalmente, realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía, y lo sabía.
en el último viaje de los trenes en la noche antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez, lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas quizá. El tren se detuvo, y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. Luché internamente por mantener una sonrisa maniática. El extraño no se movió, seguía sin reaccionar. El carro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro. El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lleguen los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros, y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces. Espera que él hablara en el momento que se acercó, pero con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, y escuché que lo revisó, y unos minutos después, el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a reojo los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero, y hubiera pasado desapercibido, si no hubiese estudiado su cara. Así que, me dijo en un áspero tono, hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó. Me llené de terror. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos, se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí, y finalmente, con una voz rasposa, le pregunté lo que me había mantenido despierto y me había llevado casi a la locura, y me atrajo a este momento. ¿Qué eres tú? Me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, de manera sorpresiva, se volteó para mirarme diciéndome, ¿vienes? No espero mi respuesta y camino en la plataforma. Temblando, y tropezándome, lo seguí. Carajo, vamos, háblame, ¿qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miro siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole todavía por un rato, pero eventualmente me rendí. Caminando en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Parecía haber demasiados trenes como para servir a la ciudad. Pero no me importaba, mi atención estaba en el extraño. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. El extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces notaba un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o más grandes o a veces eran de un modelo un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes también. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces del tren se encendieron, y el motor se encendió nuevamente. ¿Qué carajo? Me miró de una manera casi triste. ¿No podrás regresar? ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. De repente, el tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde venimos. Al menos, eso creo. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda, y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Calla, mantente en silencio. No llames su atención. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron, y entonces, ellos entraron como una ola.
No sé qué fue lo primero que noté: los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azulada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban: quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía el extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré y le imploré: llévame a casa por favor. No puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteo de repente exclamándome: creo que me ha seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué? Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué? Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás atorado algunas veces. Se quitó mis manos de mis hombros, y se alejó de mí. Me puse de rodillas, después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Lo siento. Y entonces, se había ido. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que parecía vagamente familiar. O al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos y chuecos, y verde amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces noté que no había ni comido ni tomado líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vago. Nunca había visto al extraño salir de bajo tierra. Nunca lo había visto ni comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que, si no fuese peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental. Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo. Continué en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Hambriento y desesperado, me senté en la pared, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí golpeado al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente, la hubiera pateado para espantarla, pero ahora no me molesta ni por eso. Rabia o lo que sea sería una bendición comparado a viajar por subterráneos de mundos desconocidos, solo perdido. Cuando se me acercó, no le espante, aun cuando se pegó a mi pierna, no me importó.
No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí, era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Como si alguien las hubiera cruzado, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando a la oscuridad. Y en la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el imaginármelo, pero estaba hambriento. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura casi aliena en la oscuridad, bajo un mundo extraño, alienígeno, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando dejé la oscuridad y regrese al túnel, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me atasqué. El extraño la había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche, al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Cuando me paré, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. Atorado significaba estar atrapado en este mundo. Sería útil de no ser porque es posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, te das cuenta de lo nauseabundo que es para ti un mundo alienígena. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado nauseabundo. No podía ni quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de dos cosas: encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía ser yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad, si podría atraerlo de alguna manera. Resulta que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hizo lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, sin embargo. Cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo curvado y me tomó absolutamente de sorpresa. Pero ya he viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos fueron muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé, y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, me enojé mucho. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba: «Idiota, se supone que debías seguirme». Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren. Así que tomé el primer tren, una vez más al final de la línea, a la central. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la central, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado.
Esta siguiente vez, mate nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me pregunto ahora del extraño que me introdujo a esto. Cómo lucía originalmente y si sabía que podía matarme. Me pregunto también de los otros que había antes y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes o en el inframundo. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más. Inocentes, al menos. Antes de llegar a la central por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre. Una mentira blanca. Dile a mi mamá que la amo y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa, me he visto a mí mismo como Odiseo, tratando de regresar a casa, aunque perdido y sin rumbo. Perdido en túneles interminables, como un laberinto. Pero con una diferencia: un laberinto es diseñado, construido. Alguien o algo creó este lugar imposible. Me reclutaron como a Teseo, pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron en un monstruo, así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor, y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré responsables de esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas. Hombres o mujeres. Pueden matarte. O pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas.